Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana 34 minutos. Hoy día lunes 31 de enero de 2011, estamos cerrando el día de hoy, el primer mes del año 2011. Qué rápido que pasa el tiempo y por eso es que siempre aspiramos a aprovecharlo. El tiempo es un recurso tan valioso que se va y no regresa. Esto es obvio, ¿verdad? Tan evidente. Por eso es que el aquí y el ahora debe ser trabajado con alegría, con satisfacción. Lo de ayer sirve para hoy, pero lo de hoy sirve para mañana. Así que debemos trabajar el día de hoy con todo entusiasmo. Mañana ya estaremos 1 de febrero. El tema de la semana anterior y los temas que hemos trabajado sobre la consulta popular, debate, ojalá siempre aspirando a que sea de altura. También se complementan con las entrevistas que nosotros aquí hacemos a miembros de Alianza País, de quienes están en la oposición, quienes fueron también parte de Alianza País en sus ruedas de prensa, como Betty Amores. Estaremos en el futuro con una entrevista también con María Paula Romo, siempre tratando no solo de quedarnos en los hechos circunstanciales. Por eso muchas veces nosotros no tenemos la primicia, la noticia de última hora, pero sí cuando hacemos el análisis, la investigación, lo vemos desde otro punto de vista o desde varios puntos de vista, para que este debate por cada uno de los hechos que se dan en la política ecuatoriana sea realmente contextualizado, ¿verdad? El tiempo anterior, el tiempo actual y la proyección que se tiene en la política de cada uno de los actores, de los partidos políticos, de las ideologías. Esto es lo que hace realmente una verdadera democracia y lo que hace realmente la participación ciudadana. El día viernes, por ejemplo, tocábamos algunos temas profundos sobre la consulta popular. Y he recibido mensajes, llamadas telefónicas. Nosotros no sacamos al aire las llamadas telefónicas de los ciudadanos y les pedimos más bien que den su opinión a través del 08-69-48-408. Pero tuve la oportunidad de conversar con un ciudadano que nos llamó posterior a las 9 de la mañana el día viernes, y esto lo comento y lo comparto para precisamente reafirmar esa gran necesidad que tenemos en el Ecuador de discutir o analizar los temas, y yo no hablo de discusión como pelea. Discutir significa tener diferencia de discurso, diferencias en las expresiones o en las visiones. Viene también como un prefijo de disentir, de disgregar, en fin, todo esto que nos permite a los humanos ver otro punto de vista, a lo mejor salidos del punto de vista principal. La discusión, cuando hablamos el diferente discurso, para poder justamente encender las verdaderas luces. Y allí tuve la oportunidad, el día viernes, de preguntarle a nuestro amigo oyente si había leído la Constitución, si había profundizado en el artículo 1 de la participación ciudadana a través de los órganos del Estado, la soberanía del pueblo que se ejerce a través de los órganos del Estado, artículo 1 de esta Constitución. Por ejemplo, para hablar de ese tema, que el pueblo sí debe pronunciarse, pero a través de la Asamblea. Y a partir del 441, 442, 444, de la actual Constitución aprobada por Alianza País, que tiene una mayoría en Montecristi, por el presidente de la República, tiene una serie de procedimientos para reformar la Constitución. Debemos leer la Constitución y allí adoptar una posición.
no para rechazar el pronunciamiento del pueblo. Nadie dice que al pueblo no hay que consultarle, imposible. Lo que sí es que se debe consultar al pueblo cumpliendo las obligaciones de la Constitución. Porque si no se respeta la Constitución, porque se pronuncia al pueblo, esto es una repetición de lo que ya se había dado antiguamente y por el cual una de las razones, uno de los elementos, Ecuador no avanza. Ecuador no avanzará hasta que no aprendamos a respetar la ley. Y la madre de todas las leyes es la Constitución. El encuestador Santiago Pérez aportó otro elemento para este debate. Y él manifiesta que el 57% de ecuatorianos respalda la consulta. Santiago Pérez trabaja para el gobierno ecuatoriano, él hace las entrevistas, las encuestas. Esa encuesta está también publicada el día de hoy en el PP, el verdadero, el diario que está en manos del Estado. Ahí hacen una referencia, hacen una reseña de esta encuesta. Diario Hoy también ya la incluye. No está, ojalá me hubiera gustado tener el cuestionario para analizar desde el cuestionario. Pero es obvio, pues, el señor Santiago Pérez sabe, como un experto en investigación de opinión, que si se le pregunta, ¿usted está de acuerdo con eliminar la corrupción? La gente va a decir sí, pues. ¿Cómo pueden decir no? Hagamos una prueba, que venga el señor Santiago Pérez a entrevistarnos y nos pregunte tal cosa. Imposible que le vayamos a decir no. Cuando hace la pregunta, por ejemplo, que para que no haya conflictos de intereses o con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, si le preguntan, ¿usted está de acuerdo con evitar la muerte de un animal por simple diversión? Es obvio que todos estamos de acuerdo. Pero la pregunta no es esa, la de la consulta. La pregunta está de acuerdo con prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los espectáculos públicos donde se mate animales. Esa es la verdadera pregunta. Luego dice, ¿usted está de acuerdo con evitar los excesos en los medios de comunicación? Claro, todos nosotros, los comunicadores, todos, estamos de acuerdo en evitar los excesos en los medios de comunicación. Debió haber salido 100% positivo el apoyo a esa pregunta. No salió así, seguramente algunos ya enterados de qué se trata. Se trata es de crear un consejo de regulación para que norme la difusión de contenidos en televisión, radio y publicaciones de prensa. Es decir, censura previa. La pregunta entonces no debió ser, ¿usted está de acuerdo con evitar los excesos en los medios de comunicación? Sino, ¿está usted de acuerdo en que se cree un consejo de regulación para que califique lo que se debe informar antes de informarlo? Entonces ahí ya la persona, aunque no esté enterada, tendrá que por lo menos razonar. Bueno, y el mismo Santiago Pérez reconoce que la mayoría de los encuestados no conocían de este tema. Y él propone más bien que se haga una difusión de las preguntas. ¿Cómo pudo un profesional presentar resultados y conclusiones en base a una encuesta que no se hace las verdaderas preguntas? Inclusive él sugiere, Santiago Pérez sugiere que las preguntas se las normalice o se las ponga en otro sentido, ¿verdad? Lo dice en otras palabras, entendibles para la encuesta, para que las personas entiendan lo que se está preguntando. Bueno, pero los titulares son los que cuentan. Entonces el titular dice, el 57% de ecuatorianos apoya la consulta, o respalda la consulta, y aprueban todas las preguntas. Y eso lo dicen los medios de comunicación, los del Estado y los que, ahora hay que agregarle, se llaman independientes, ¿no? Que no le están de acuerdo, o sea, no están en la línea del gobierno ni en la línea de los poderes fácticos, económicos y políticos. Independientes, hay que agregarle ahora ese término a los medios de comunicación. Bien, pero analicemos bien las cosas, ¿no? Pero de todas maneras es parte del debate, se suma. Y ayer también, como otro aditamento a este tema, el presidente de la República estuvo en una rueda de prensa el de ayer, una entrevista que se hizo a algunos canales de televisión. Yo tuve la oportunidad de ver
primero, que yo creo, una gran parte de las preguntas introductorias. Lo más válido de este tema o de esa parte fue que el presidente ratificó que no se está restringiendo ningún derecho ciudadano, que había consultado con muchos constitucionalistas y que ninguna de las preguntas atenta contra los derechos de los ecuatorianos o los derechos humanos, que además no violenta o no irrespeta a la Constitución. Y en este sentido, el presidente de la República va adelante y espera que la Corte Constitucional le apruebe las preguntas y que se le consulte al pueblo. Yo quiero dejar allí como un elemento de análisis. Por ejemplo, la pregunta que se refiere al derecho de presunción a la inocencia, la número 1 de la encuesta o de la consulta, que dice, con la finalidad de combatir la corrupción. Mire, todos estamos de acuerdo, ¿no? Combatir la corrupción. ¿Está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado? La jurisprudencia mundial, los derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, tienen clarísimo lo que es el principio de la inocencia. Esto está contemplado inclusive en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución ecuatoriana de Montecristi. Derecho a presunción de inocencia. ¿Qué dice este artículo 76, numeral 2? Dice, solo a través de un juicio en que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicar una pena o sanción. Va en concordancia al artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. E inclusive, aún en un juicio, hay un principio de la jurisprudencia. Dice, en caso de duda, se favorece al imputado. Es decir, que con esto hay un refuerzo al principio de inocencia. Conclusión. En el evento de que la Corte Constitucional apruebe la pregunta 1 y todas las preguntas que restringen derechos, como el crear la censura previa, la pregunta 4. Supongamos que la Corte Constitucional apruebe las preguntas. Segundo, tendrá que ser aprobado por el pueblo. Tercero, tendrá que ser incluido en la Constitución y en las leyes por la Asamblea. Y cuarto, las Cortes Internacionales de Derechos Humanos estarán a la expectativa de si se respetan o no estos convenios internacionales de los cuales Ecuador es suscriptor. Igual la pregunta 1 y 2 sobre la enmienda constitucional a la caducidad de la prisión preventiva y las medidas sustitutivas. La pregunta 3 sobre los banqueros y los dueños de medios de comunicación que no pueden tener inversiones fuera de estos sectores. Hay un derecho que se llama de la igualdad. Todos los ecuatorianos somos iguales. Es decir, no se puede decir a este sí y a este no. Luego la pregunta 4 sobre los derechos de expresión sin censura previa. Son exactamente los mismos. Si sigue este proceso, finalmente el pueblo tendrá que decidirlo, la Asamblea y las Cortes Internacionales. Por eso hay algunos articulistas que dicen que estas preguntas lo que únicamente provocaría es una inversión o gasto de dinero que no serviría para mayor cosa. Hasta ese tema hay que considerarlo cuando una pregunta no podría ser elevada luego ni a enmienda constitucional porque se afectarían derechos e inclusive acuerdos internacionales. Y por otra parte, el tema de que alguien apelaría internacionalmente a las organizaciones de derechos humanos y esto se le observaría también al Ecuador. Vamos al corte comercial porque este es el tipo de elementos de juicio necesarios para seguir escuchando las respuestas de quienes propugnan y aceptan que el pueblo ecuatoriano se pronuncie aún sobre la misma Constitución.